Bienvenidos nuevamente a este curso de Introducción al Derecho. Y en la clase de hoy, habiendo finalizado con el tema de conocimiento en las clases anteriores, vamos a entrar a estudiar el tema de las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico, es decir, lo que configura el objeto de estudio o el contenido de la materia de Introducción al Derecho. Pasando a analizar cada una de las disciplinas en particular, primero podemos hablar de la ciencia del derecho, o ciencia dogmática o dogmática jurídica. Podemos entender el concepto o la idea o la expresión ciencia del derecho en tres sentidos, aclarando desde ya que vamos a hablar en un sentido estricto, o sea, lo vamos a estudiar en el sentido estricto. En un sentido amplísimo, ciencia del derecho abarca todas las disciplinas jurídicas, es decir, todo lo que vamos a estudiar en esta clase. En un sentido semi-restringido, comprende las ciencias jurídicas excluyendo la filosofía del derecho, al ser conocimiento filosófico no científico. Pero en un sentido estricto, vamos a denominar a la ciencia del derecho como sinónimo de dogmática jurídica. Es decir, cuando hablamos de ciencia del derecho estamos hablando de lo mismo que dogmática jurídica, y es lo que vamos a entrar a analizar en este preciso momento. Según Abelardo Torré, la ciencia del derecho es la ciencia que tiene por objeto de estudio la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico determinado para su justa aplicación. Por ejemplo, supongamos que un artículo del Código, nos dice Torré, dispone lo siguiente: los hijos ilegítimos en quienes no concurran la condición legal de naturales solo tendrán derecho a exigir a sus padres alimento conforme al artículo tanto. Una cuestión que, en tiempos modernos escapa a nuestra comprensión hablar de hijos legítimos e hijos ilegítimos. Por suerte, el Código Civil y Comercial ha incurrido en muchas novedades en materia de familia para convertirse en un código menos discriminatorio que lo que era el Código Civil de Vélez Sarsfield en su momento. Pero bueno, para quedarnos con el ejemplo de Torré, el enfoque de la ciencia del derecho respecto a este artículo, por ejemplo, consistirá en buscar sus conexiones con los restantes artículos en los que se establezca, por un lado, el concepto de hijo ilegítimo, y en los que se determine la distinción entre hijos naturales y los demás hijos ilegítimos, y aquellas normas que definan en general la obligación de prestar alimentos, y los alimentos que, en concreto, debe prestar el padre al hijo ilegítimo que no reúne la condición de natural. Es decir, hacer ese análisis, si se quiere, sistemático de cómo vamos a interpretar esta normativa jurídica para aplicarla a los casos concretos. Si hablamos, el objeto de estudio de esta disciplina jurídica lo vamos a estudiar más en profundidad a lo largo de la materia. Por ejemplo, interpretación del derecho consiste, según Torré, en establecer el verdadero sentido y alcance de una o varias normas jurídicas. Esto lo vamos a problematizar y hacer objeto de estudio más adelante al estudiar, por ejemplo, la unidad 9. La integración del derecho mediante las construcciones jurídicas se llega a establecer un determinado régimen para las relaciones sociales no prevista expresamente en el derecho positivo. La integración se da cuando yo busco una solución para casos que no están previstos legalmente, es decir, para las llamadas lagunas jurídicas. También es un tema que vamos a estudiar en la unidad 9. La sistematización consiste en la ordenación coherente y lógica de acuerdo con ciertos criterios clasificatorios de todo ese conjunto imponente de normas jurídicas que constituyen un derecho positivo determinado. Es decir, cómo está organizado, estructurado, dividido y jerarquizado el ordenamiento jurídico. El problema de la aplicación implica resolver los conflictos que se dan en la realidad social a través de los instrumentos que la ley nos otorga. Esto trae aparejado también una serie de problemáticas que primero se debe analizar el caso concreto para tener un conocimiento cabal del mismo, y luego vienen los problemas relacionados con los límites temporales, es decir, la aplicación del derecho en relación al tiempo y la aplicación del derecho en relación al territorio, es decir, el conflicto de normas pertenecientes a diversos estados que se presentan cuando alguna relación jurídica las pone en conflicto. Todo esto lo vamos a analizar al estudiar la bolilla 10 o la unidad 10.
También tenemos algunos temas dentro de la ciencia del derecho relacionados con la técnica jurídica, o sea, con la labor del jurista. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a comprender o entender como ciencia del derecho o dogmática jurídica. ¿Cuáles son sus caracteres? Una ciencia cultural, individualizadora, normativa o dogmática, porque estudiamos un ordenamiento jurídico determinado, y tiene naturaleza especulativo-práctica o teórico-práctica. Lo que hemos estudiado en una de las clases anteriores, no perder de vista el enfoque tanto teórico como práctico de la ciencia del derecho. Es individualizadora porque estudiamos un un ordenamiento jurídico particular. No vamos a estudiar qué es la interpretación del derecho en general, sino que vamos a estudiar cómo interpretamos el derecho puntualmente en este ordenamiento jurídico. Es decir, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico argentino vigente a la fecha de hoy. Es cultural porque su objeto de estudio es uno de los objetos culturales. Pasando a otra de las disciplinas jurídicas, encontramos la filosofía del derecho, y es una también de las principales disciplinas jurídicas. La filosofía jurídica es la rama de la filosofía en general, nos dice Torré, por lo que presenta los mismos caracteres de esta, y encara las cuestiones más hondas y esenciales del derecho. Por ejemplo, el concepto de derecho, el concepto de norma, sujeto, relación jurídica, justicia, etc., problematizando todas estas cuestiones, recordemos, de una forma autónoma y pantónoma, es decir, sin supuestos y abarcando el derecho en su totalidad. Ubicando su estudio en una sistematización total de los conocimientos humanos, lo que nos permite comprender no solo el sentido o la significación de lo jurídico en una concepción total del mundo y de la vida, sino también el carácter y fundamentación de las disciplinas que lo toman por objeto. Dentro de los problemas principales de la filosofía del derecho, de la filosofía jurídica, encontramos diversas posturas. Nosotros nos vamos a sentar en la más aceptada en la actualidad, que es la postura de Stammler, con ciertas modificaciones que la doctrina le ha ido realizando. Tenemos el problema ontológico o del concepto del derecho, el cual se llama ontología jurídica. Consiste en averiguar qué es el derecho en esencia, o si se quiere, cuál es ese ser particular del derecho. Respondemos a la pregunta, ¿qué es el derecho? El problema lógico o problema nociológico que configura la lógica jurídica es el referente al conocimiento del derecho. Nos preguntamos cómo pensamos en el derecho, cómo es la lógica jurídica, qué tiene de distinto de la lógica que utilizamos a la hora de conocer, por ejemplo, en las ciencias teóricas. Comprende muchos problemas, por ejemplo, cuál es la estructura lógica de la norma, la existencia de una lógica jurídica propia, es decir, la lógica del ser y la lógica del deber ser. La lógica jurídica propia sería la lógica del deber ser, introducida, por ejemplo, por Kelsen dentro del pensamiento jurídico filosófico. Que sea distinta de la aristotélica. La lógica aristotélica sería la lógica del ser. La estructura lógica del ordenamiento jurídico, cuando estudiemos, por ejemplo, en la unidad 4, la teoría de la pirámide jurídica, la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, las lagunas del derecho, etc. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿Cuál es la positividad y vigencia del mismo? La interpretación de la ley, etc. Si hacemos un análisis del programa, por ejemplo, el problema ontológico lo podríamos encontrar en la unidad 2, cuando vamos a estudiar qué es el derecho, cuáles son las dificultades para definirlo, etc. Y las diversas posturas o respuestas a la pregunta qué es el derecho que vamos a estudiar en las escuelas jurídicas. Por ejemplo, el problema lógico lo vamos a encontrar fundamentalmente en la unidad 4, cuando hablemos de la estructura lógica de la norma, la estructura del ordenamiento jurídico, etc. También algo podemos ver en las bolillas de fuentes del derecho cuando veamos las unidades 7 y 8. Y por último, el tercer problema de la filosofía del derecho es el problema axiológico valorativo. Es el que tiene que ver con los valores del derecho, es la dimensión valorativa, enfocada desde su aspecto universal. ¿Qué es lo que estudiamos aquí? Investigar en qué consiste el aspecto esencial del derecho, cuáles son los valores jurídicos puros. Primero, preguntarnos si existen valores jurídicos puros o no, cuáles son los ideales jurídicos que deben servir de guía para el perfeccionamiento del derecho. Todo derecho siempre encierra una valoración de las conductas, y esta
y esta dimensión ontológica puede ser encarada por el jurista y por el filósofo con enfoques y finalidades diferentes. Estos son los principales problemas de la filosofía del derecho. Aquí tenemos en la diapositiva un poco de lo que es la lógica jurídica del ser y del deber ser relacionado con el problema lógico del derecho. Y vamos a pasar directamente a otra de las disciplinas jurídicas, que es la sociología del derecho. La sociología del derecho es la rama de la sociología en general que enfoca al derecho como fenómeno social, con el objeto de explicar sus caracteres y función en la sociedad, las relaciones e influencias recíprocas entre esos fenómenos sociales, y así como también las transformaciones del derecho con un alcance general. Y esto lo distingue de la historia del derecho, que tiene un alcance individualizador. Ya lo vamos a estudiar en profundidad. La ciencia del derecho primero es una rama de la sociología en general. Por lo tanto, tiene su mismo método y sus mismas características. El derecho es un fenómeno social, existe exclusivamente donde hay sociedad, y como es producto de la convivencia social, presenta sus peculiaridades propias y podemos estudiarlo desde la sociología jurídica en su relación con los demás fenómenos sociales. La sociología se hace cargo de la función social básica del derecho, que es regir la convivencia humana. Analiza las relaciones recíprocas del derecho con los demás fenómenos sociales, como venimos estudiando hasta ahora, y analiza también las transformaciones del derecho a los efectos de explicarlas causalmente con una amplitud generalizadora, con la finalidad de formular leyes en sentido sociológico que expliquen esas transformaciones. Es decir, nosotros desde la sociología jurídica, por ejemplo, vamos a estudiar cómo ha evolucionado el ordenamiento jurídico argentino desde su constitución, pero no para explicar cuáles son las causas particulares de la evolución o la transformación del derecho argentino, sino para formular leyes que expliquen la transformación del derecho en general. Es decir, vamos a tener que estudiar no solamente las transformaciones del ordenamiento jurídico argentino, sino de los diversos ordenamientos jurídicos a los fines de configurar o confeccionar una teoría que sea generalizadora, es decir, formular leyes. Por su lado, la historia del derecho es la rama o especialidad de la historia en general que estudia las transformaciones del derecho, explicándolos en función de sus causales respectivas con un alcance individualizador. Y esto es lo que lo distingue de una de las partes de la sociología jurídica, que es estudiar las transformaciones del derecho, pero con un alcance individualizador. Es decir, cómo han ocurrido las transformaciones, las evoluciones y revoluciones en el derecho en un determinado ordenamiento jurídico y cuáles han sido sus causas específicas. Dentro de todo hemos explicado cabalmente qué es lo que es la historia del derecho. Si queremos hacer una suerte de clasificación según su extensión, tenemos historia universal o historia particular, y según su objeto tenemos historia externa e historia interna. Pasando a otras de las disciplinas, que es la teoría general del derecho, es la ciencia que tiene por objeto la formulación de conceptos jurídicos generales obtenidos luego de comparar instituciones o regímenes jurídicos de distintos estados. Se generaliza sobre la base de los caracteres comunes previa abstracción de las diferencias. Es decir, tenemos una ciencia que es teórica y generalizadora, porque yo voy a estudiar los distintos ordenamientos jurídicos no para saber qué tienen de particular, sino para saber qué es lo que tienen en común, a los fines de crear, construir conceptos jurídicos generales. Es decir, voy a estudiar qué es la interpretación del derecho, no aquí en Argentina en este momento particular, sino qué es la interpretación en general. Voy a tratar de formular conceptos jurídicos de carácter general. Y ojo, no estamos hablando de conceptos universales, válidos en todo tiempo y en todo lugar, sino que la teoría general busca la generalidad, es decir, puede pasar que los conceptos no se cumplan en absolutamente todos los supuestos, sino en la mayoría o en la generalidad de los casos, porque estamos partiendo de abstraer cuáles son las características que comparten de distintos ordenamientos jurídicos en general, que puede ser que no lo compartan todos a lo largo de la historia de la humanidad. También es una ciencia teórica, pero no es inútil.
No podemos negar jamás la importancia que tiene la teoría general del derecho, porque nos permite comprender cuáles son los fenómenos jurídicos, es decir, nos da los conceptos fundamentales para que podamos estudiar después un ordenamiento jurídico particular utilizando esos conceptos o teorías generales. Después tenemos la psicología del derecho, que como su propio nombre lo indica es la rama de la psicología referida al derecho. Se emplea básicamente en el campo del derecho, en el derecho penal, para establecer el concepto psicológico de emoción violenta o el concepto jurídico de emoción violenta. Dentro del derecho procesal nos sirve para estudiar la psicología de los testigos, que es un asunto muy importante en el descubrimiento de la verdad, si se quiere, a través del proceso, sea civil o penal. Y en el derecho civil también nos sirve, por ejemplo, para determinar si un acto ha sido o no voluntario. Es decir, la psicología aplicada al ámbito del derecho tiene funciones prácticas muy importantes que nos sirven a la hora de estudiar, comprender y principalmente a la hora de ejercer la profesión. Es decir, no tenemos que dejar de lado jamás la psicología del derecho. Después tenemos la ciencia del derecho comparado, que como su nombre lo indica es una disciplina que consiste en el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos pertenecientes a diversos lugares o épocas, con el fin de determinar cuáles son las notas comunes y diferencias entre ellos y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de las instituciones o sistemas y criterios para su perfeccionamiento o reforma. ¿Esto qué quiere decir? Se distingue de la teoría general del derecho porque aquí no buscamos crear o formular conceptos generales. Aquí buscamos analizar distintos ordenamientos jurídicos para ver qué tienen de similar y qué tienen de diferente y cómo uno u otro nos puede servir para perfeccionar nuestro propio ordenamiento jurídico. Por ejemplo, Vélez Sarsfield, a la hora de redactar el Código Civil originario, hizo derecho comparado al estudiar el Código Napoleón, el Código Civil francés, el Código de Freitas en Brasil, etcétera, que les sirvieron de mucha ayuda o de fuente a la hora de confeccionar el Código Civil argentino. Derecho comparado a los fines de transformar el derecho es muy importante porque nos sirven como ejemplos de cómo se regulan o cómo rigen ciertos institutos en otros estados a los fines de analizar sus posibilidades para ponerlos en práctica en nuestro propio ordenamiento jurídico. Bueno, habiendo finalizado con las diversas disciplinas jurídicas, damos por finalizada la clase de hoy. Los invito nuevamente, como todas las clases, a seguirme en mis redes sociales, que las voy a estar dejando abajo en la descripción, a seguirme, a suscribirse a mi canal de YouTube, a los fines de poder ver todos los videos que subamos de este curso de Introducción al Derecho. Y sin nada más que decirles, los saludo y los espero en el próximo video.